Muy buenos días a todos. A nombre del ingeniero Manuel Espinosa Maurer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, sean todos bienvenidos al webinar Acuerdo de Continuidad entre México y Reino Unido. Antes de iniciar, como ustedes ya han visto y conocen, vamos a mantener los micrófonos en silencio durante la presentación y al finalizar la intervención de nuestra panelista tendremos un espacio de preguntas y respuestas que las pueden ir haciendo en el icono de su dispositivo. El día de hoy damos la cordial bienvenida a la licenciada Miroslava Elizabeth Pérez López, negociadora comercial internacional de la Secretaría de Economía. Miroslava nos presentará los acuerdos alcanzados entre México y Reino Unido en temas comerciales debido a la salida de este último del Telecuento. Se conocerán las disposiciones de reglas, certificación de origen y verificación de origen. A continuación me permito dar lectura a una breve semblanza de la licenciada Miroslava, quien la mayoría de nosotros conocemos por la cercanía con el sector textil. Licenciada en Negocios Internacionales por Instituto Politécnico Nacional, se ha desempeñado como servidora pública de carrera como parte del equipo de negociadores comerciales internacionales de la Secretaría de Economía, ámbito en el cual ha participado en las negociaciones y la administración de acuerdos comerciales. Participó en la mesa de negociación de reglas de origen y la mesa de textiles en la negociación para la modernización del Telecan-Temec, así como el proceso de negociación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP. Asimismo, ha conducido negociaciones en las mesas de reglas de origen y facilitación del comercio en los procesos de negociación para la ampliación del acuerdo comercial con Brasil, la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la modernización del Tratado de Libre Comercio de la Asociación Europea de Libre Comercio, entre muchos otros. Sin más, adelante, licenciada Miroslava. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Agradezco a la Canaintex la invitación que me extienden para compartir con ustedes información relevante para sus operaciones de comercio exterior, principalmente para sus flujos comerciales con Europa. Y bueno, esta presentación tiene como objetivo principalmente poder informarles de los principales puntos que contiene el acuerdo comercial suscrito recientemente entre México y el Reino Unido y que estuvo motivado por la salida de este país del bloque europeo, la Unión Europea. Agradezco mucho la presentación que me hizo Abril y como ustedes saben, pues bueno, muy gustosa de seguir estando en comunicación estrecha con ustedes para poder aprovechar pues estos instrumentos comerciales que tienen como objetivo facilitar e impulsar el comercio con diversos socios comerciales. La siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Bueno, ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, México y el Reino Unido suscriben el acuerdo de continuidad comercial que permitirá mantener las preferencias en materia de acceso a mercados y de manera general en las demás disciplinas de comercio, proporcionando certidumbre a los operadores comerciales de ambos países. Este acuerdo comercial representa una plataforma para continuar liberalizando el comercio bilateral. Este acuerdo, el 15 de diciembre del año pasado, la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, y la embajadora del Reino Unido, la embajadora Corinne Robertson, suscribieron este acuerdo comercial mismo que está supeditado al cumplimiento de los procedimientos legales internos requeridos en cada país para su plena implementación. Este acuerdo comercial mantiene el régimen comercial preferencial bajo las mismas bases que el acuerdo comercial que México tiene con la Unión Europea. Y bueno, en esta presentación, la estructura de esta presentación es poder compartirles antecedentes, cómo surge la negociación de un acuerdo bilateral con el Reino Unido,
cuál es la relevancia para México del Reino Unido en términos comerciales, con algunas cifras. Asimismo, bueno, compartirles el proceso de negociación, es decir, cuáles fueron los principales temas que fueron abordados y discutidos para la suscripción de este acuerdo. Asimismo, es muy relevante que ustedes conozcan cuál es el tratamiento que tienen las exportaciones mexicanas que tienen como destino al Reino Unido, que se realicen bajo este acuerdo de continuidad comercial, y de igual manera cuál es el tratamiento que tienen las importaciones británicas una vez que se ingresan al territorio mexicano bajo este acuerdo de continuidad comercial. También parte de la presentación es compartirles cuál es el texto general o las disposiciones que tiene este acuerdo de continuidad comercial, con especial énfasis en disposiciones relacionadas a origen, en verificaciones en términos de transporte directo, cuáles son las pruebas de origen, y finalmente, cuál es la situación actual de este acuerdo de continuidad y cuál es la relación a futuro que se prevé con el Reino Unido. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, para los antecedentes, las siguientes 3 láminas tienen como objetivo proporcionarles una línea de tiempo. Es decir, el punto de partida es junio del 2000, cuando México publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y la Unión Europea. A partir de ese momento, las relaciones comerciales entre México y el Reino Unido se rigieron bajo este acuerdo comercial. Desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre del año pasado, el Telecuen rigió las relaciones comerciales entre México y el Reino Unido. Sin embargo, ya después de casi 20 años de entrada en vigor de este acuerdo, el 29 de marzo del 2017, el Reino Unido notifica oficialmente al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y es hasta casi 3 años después, en enero del 2020, en el cual la Unión Europea y el Reino Unido pues firman el acuerdo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La siguiente, por favor. Y es en febrero, el 1 de febrero del 2020, cuando el Reino Unido deja de ser miembro de la Unión Europea. Sin embargo, el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido, que fue firmado en enero del 2020, preveía un periodo de transición durante el cual la Unión Europea continuaría concediendo al Reino Unido el tratamiento de Estado miembro de la Unión Europea, y durante este periodo de transición seguiría aplicando al Reino Unido el derecho comunitario y los tratados y acuerdos celebrados por la Unión Europea con terceros países, como es el caso de México. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, derivado de que el Reino Unido no solicitó la prórroga del referido periodo de transición, el 31 de diciembre del año pasado concluye este periodo, y a partir de ese momento todos los acuerdos multilaterales y bilaterales vigentes entre México y la Unión Europea dejaron de aplicarse al Reino Unido. El periodo de transición, concluye el diciembre del año pasado, y por tal motivo el acuerdo entre México y la Unión Europea dejó de ser aplicable al Reino Unido a partir del 1 de enero del 2021, a partir de este año. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, ¿cuál es la relevancia del Reino Unido en términos comerciales para México? El Reino Unido es hoy en día nuestro 16º socio comercial e históricamente ha sido uno de los principales inversionistas en México, que hasta septiembre del año pasado ha tenido una inversión en nuestro país de 15,000 millones de dólares. La relación comercial bilateral asciende a más de 5,000 millones de dólares anuales. Es importante destacar que el comercio entre México y el Reino Unido
se incrementó significativamente desde la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, de tal manera que entre 1999, que es un año antes de la entrada en vigor del TLQM, y hasta el 2019, el comercio bilateral creció 176%, y en 2019 sumó 5.200 millones de dólares, con lo cual representó un incremento del 12.5% en comparación con el año anterior. Y así como mientras el Reino Unido perteneció a la Unión Europea, el Reino Unido ocupó el 5º sitio entre sus estados integrantes como nuestros socios comerciales. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, durante su proceso de negociación, si bien durante el proceso de negociación del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el Reino Unido comenzó a tener acercamientos con todos los socios comerciales a fin de preparar a que ante la coyuntura de su salida de la Unión Europea, había el interés de poder mantener o preservar o dar continuidad al régimen comercial preferencial con los mismos socios comerciales, y es así que México tiene inicialmente acercamientos informales con el Reino Unido, y finalmente, pues bueno, ya se inicia un proceso de negociación formal el año pasado, en el cual México aceptó la propuesta de dar continuidad al régimen preferencial mediante la suscripción de un acuerdo de continuidad que busca mantener en general las disposiciones de TLQM y en lo particular permitir la acumulación ampliada con la Unión Europea. Asimismo, ajustar o redimensionar algunos cupos para reflejar el comercio actual. Para este fin, el acuerdo mantiene por los próximos 3 años un esquema de acumulación ampliada que permite operar en términos de integración productiva de la misma manera que el TLQM vigente. Este esquema de acumulación ampliada se prevé finalizar durante en ese periodo, de un periodo máximo de 3 años, o hay una cláusula que también posibilita a las partes a que sea revisada a la luz de las necesidades de la relación bilateral del acuerdo, de un acuerdo de libre comercio que se comenzará a negociar este año. La siguiente lámina, por favor. Durante el proceso de negociación, México aseguró mediante el proceso de verificación de origen que los operadores comerciales puedan acreditar que efectivamente la mercancía cumple con los requisitos de origen y otros requerimientos que prevén el acuerdo, de tal manera que en materia de origen se mantienen las mismas disposiciones que TLQM, los mismos criterios de calificación de origen, inclusive las mismas reglas de origen específicas, el mismo esquema de certificación que es por autoridad. Sin embargo, hay algunas modificaciones con respecto al TLQM. Una de ellas es la acumulación de origen extendida, que habilita a México y al Reino Unido a que puedan acumular materiales originarios de la Unión Europea. Es importante resaltar que esta disposición es temporal, es simplemente una transición que se otorga a los operadores comerciales como parte de la salida del Reino Unido de este bloque de la Unión Europea, es dar continuidad a la relación comercial preferencial bajo los términos establecidos en el TLQM. Uno de los puntos también que se adecuaron fueron las verificaciones de origen. Sin embargo, se mantiene el esquema general, es decir, las verificaciones las realiza la autoridad del país exportador a solicitud del país importador. En el caso de México, será la Secretaría de Economía quien conduzca una verificación a solicitud de la Autoridad Aduanera Europea.
Con respecto al TLQM, hay algunas adecuaciones. Entre ellos, se amplían las facultades de verificación. La autoridad aduanera de la parte importadora podrá requerir información y documentación específica en el marco de una verificación, y también la autoridad aduanera del país exportador deberá entregar a la autoridad que solicite una verificación un reporte con el resultado de la verificación, que incluya un listado de información específica relativa a cómo la mercancía califica como originaria. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, actualmente es qué pasa con las exportaciones a partir del 1 de enero de este año, en virtud de unas cartas paralelas que suscribió México y el Reino Unido. Se otorga la preferencia arancelaria establecida en el Acuerdo de Continuidad Comercial a las exportaciones de productos mexicanos. Ante la imposibilidad de cumplir con los procedimientos internos requeridos en cada parte para la entrada en vigor de este acuerdo de continuidad comercial, México y Reino Unido alcanzaron un acuerdo sobre el artículo 12 del acuerdo de continuidad comercial. Este artículo es sobre la entrada en vigor del tratado, que permite la aplicación de las disposiciones en materia de trato preferencial a partir del 1 de enero en el caso del Reino Unido, y a partir de la entrada en vigor con efectos a partir del 1 de enero en el caso de México. Es importante destacar que esta carta paralela que suscriben México y el Reino Unido es parte integral del acuerdo de continuidad comercial. El texto de esta carta paralela ustedes la pueden consultar en el portal de la Secretaría de Economía, y básicamente lo que van a encontrar es seccionado, hay dos cláusulas, una aplicable al Reino Unido y otra para México, en el cual detalla que en el caso del Reino Unido, las disposiciones relacionadas al trato preferencial a la determinación de origen aplicarán a partir del 1 de enero de este año, independientemente de la entrada en vigor del acuerdo. Sin embargo, en el caso de México, nuestro sistema legal no nos permite poder aplicar a partir de esa fecha el tratado, toda vez que México debe de seguir un procedimiento legal que implica, bueno, tener que hacer consultas y someter a consideración del Senado este acuerdo, de tal manera que la cláusula establecida para México en esta carta paralela señala que las disposiciones sobre trato arancelario preferencial y sobre las determinaciones de origen deberán de considerarse efectivas a partir del 1 de enero del 2021 y se aplicarán de conformidad con sus procedimientos internos. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué pasa con las importaciones? Veíamos que en el caso de las exportaciones, el Reino Unido lo aplica el acuerdo a partir del 1 de enero, y por tal motivo las exportaciones mexicanas ya tienen acceso preferencial a partir de este año. Sin embargo, en el caso de México, toda vez que el acuerdo todavía no entra en vigor y está en proceso de consideración en el Senado, las importaciones provenientes del Reino Unido deben pagar el arancel de nación más favorecida, y si el acuerdo de continuidad comercial fuera aprobado por el Senado mexicano y luego entonces sea ratificado, cuando este acuerdo entre en vigor en México, México establecerá un mecanismo para hacer efectivas las preferencias arancelarias de manera retroactiva desde la entrada en vigor de este acuerdo. La siguiente lámina, por favor. Para poder hacer retroactivas las preferencias arancelarias, se tiene contemplado establecer un sistema de devolución de aranceles para las mercancías que hayan calificado como originarias desde el 1 de enero de este año. Dicho mecanismo estará sujeto a las disposiciones que determine las autoridades competentes, que en este caso son la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria.
En su momento, las autoridades competentes darán a conocer el procedimiento y en el mecanismo para que los operadores comerciales puedan solicitar la devolución de aranceles. Y bueno, dicho procedimiento y dicho mecanismo se hará público a través de una publicación en el diario oficial, eh, indicando, bueno, qué documentación debe entregar la empresa para que se le puedan devolver los aranceles. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, esta lámina tiene como objetivo poder comentar, o bueno, las siguientes láminas sobre, bueno, cuál es el texto que contiene el acuerdo de continuidad comercial. De manera general, se acordaron una serie de disposiciones que preservan las condiciones preferenciales relativas al comercio entre México y el Reino Unido, pero que tienen como base el acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Unión Europea y México, conocido como el Acuerdo Global. Se mantiene el acceso preferencial de los productos originarios de ambos países, se redimensiona el acceso principalmente de productos agrícolas mexicanos con mejoras sustanciales en algunos cupos a fin de poder ajustarlos al comercio actual. Se mantienen las mismas disposiciones para la calificación de origen de un producto e introduciendo una cláusula de acumulación ampliada. Se mantienen las disposiciones en materia de disciplinas del comercio en aspectos tales como medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, política de competencia, contratación pública, propiedad intelectual. Se mantienen las disposiciones en materia de comercio transfronterizo de servicios, incluyendo comercio marítimo, incluyendo servicios financieros, y también se mantienen los mecanismos de solución de controversias. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, este es un resumen del contenido de los artículos que contiene el acuerdo de continuidad comercial. Son 12 artículos. El primero de ellos, bueno, el objetivo establece el objetivo principal del acuerdo, que es preservar las condiciones preferenciales relativas al comercio y proporcionar una plataforma para una mayor liberalización del comercio entre las partes. El artículo 2, sobre definiciones e interpretación, establece los términos que regirán el acuerdo, sujeto de análisis, tales como hay definiciones que se incorporan y que son relevantes, como acuerdo incorporado y mutatis mutandis. El artículo 3, sobre la incorporación de las disposiciones relativas al comercio del acuerdo global, establece disposiciones del acuerdo global relativas al comercio que se encuentran en vigor inmediatamente antes de que dejen de aplicarse al Reino Unido, se incorporan y forman parte del presente acuerdo. Esto significa que si, bueno, había algunas, si el Telecoen tuvo modificaciones posteriores después de la entrada en vigor, y hasta que el Reino Unido era parte de la Unión Europea, todas las modificaciones del acuerdo global también aplican al acuerdo de continuidad comercial. Este artículo contiene un anexo con varias modificaciones a anexos. Hay modificaciones al anexo 1 del calendario de desgravación arancelaria por virtud de los cupos. También hay modificaciones al anexo 3, que es el equivalente al capítulo de reglas de origen por virtud de la cláusula de acumulación ampliada. El artículo 4 sobre incorporación y declaraciones señala que las declaraciones relativas al comercio formuladas por las partes en el acuerdo global que se encuentren en vigor inmediatamente antes de que dejen de aplicarse al Reino Unido se aplicarán con el mismo efecto jurídico, mutatis mutandis, sujeto a las disposiciones del presente instrumento. Es importante señalar que los acuerdos comerciales pues no son estáticos, pueden tener adecuaciones o ajustes, las partes pueden incorporar declaraciones que regulen los distintos ámbitos del acuerdo y estas declaraciones también van a formar parte del acuerdo de continuidad comercial. En materia de origen hay algunas declaraciones que regulan
algunos conceptos de origen, inclusive algunas declaraciones que modificaron reglas de origen, y que eso es relevante porque son de especial interés para México. Esas declaraciones también forman parte del acuerdo de continuidad comercial. El artículo 5 de aplicación territorial refiere que el acuerdo aplicará evidentemente al territorio de México y al territorio del Reino Unido y aquellos territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable el Reino Unido, lo cual significa los territorios de Gibraltar, las islas del Canal y la isla de Man. El artículo 6 sobre continuación de periodos de transición establece que si un periodo conforme al acuerdo global relativo a un derecho sustantivo u obligación no ha finalizado, el resto de ese periodo se incorporará al presente acuerdo, y si un periodo conforme al acuerdo global relativo a una obligación sustantiva ha finalizado, cualquier derecho u obligación en curso en el acuerdo global aplicará entre las partes y ese periodo no se incorporará al presente acuerdo. Eso es especialmente relevante porque hay muchos acuerdos en los cuales hay periodos de transición para el cumplimiento de distintas disposiciones en materia de origen. Hubieron reglas de origen con periodos de transición, es decir, esos periodos de transición, si ya culminaron, eso no significa que en el acuerdo de continuidad nuevamente vayan a iniciarse esos periodos de transición. O sea, si ciertos productos, a lo mejor del sector automotriz, tenían reglas temporal, bueno, tenían un periodo de transición y ya finalizó en el acuerdo de continuidad comercial, de igual manera ese acuerdo, ese periodo de transición está finalizado, o también, o si hubiera un periodo de transición en curso y no se ha finalizado, ese se respeta, o bueno, se sigue manteniendo ese cronograma en el corte que le correspondiera. El artículo 7 sobre disposiciones relativas al Consejo Conjunto menciona que el Consejo Conjunto que las partes establezcan asegurará en particular que el acuerdo de continuidad comercial funcione correctamente. Regularmente estos comités o estos consejos tienen como facultad o como función, pues velar la correcta implementación y funcionamiento de los tratados. El artículo 9 sobre negociaciones posteriores es relevante en el sentido del compromiso de las partes. En este artículo se establece el compromiso de las partes de iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio ambicioso, moderno e integral, tan pronto como haya oportunidad y dentro de un año a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo. Asimismo, bueno, establece que las partes buscarán concluir estas negociaciones dentro de un periodo de 3 años a partir de la entrada en vigor de este acuerdo. Entonces, es este acuerdo insertado en el acuerdo de continuidad comercial que mandata a las partes iniciar una negociación de un acuerdo comercial moderno, y también establece ya la línea de tiempo que las partes buscarían para concluir ese acuerdo comercial, que son 3 años. El artículo 10 sobre partes integrales del acuerdo hace referencia al hecho de que el anexo de este instrumento forma parte integral del presente acuerdo. El anexo es el que contiene una serie de modificaciones a muchísimos apéndices. El artículo 11 sobre enmiendas destaca que las partes podrán acordar por escrito, modificar el acuerdo de continuidad comercial, y establece cuál sería el procedimiento para poner en vigor esas modificaciones. Es decir, establece pues que las partes deberán llevar a cabo un intercambio de notificaciones en el cual señalen que han completado sus respectivos requisitos y procedimientos jurídicos. Y finalmente, el artículo 12 sobre la entrada en vigor y la aplicación provisional hace algunas adecuaciones en términos de que hay algunos artículos del acuerdo global que no se incorporan en el presente acuerdo, entre ellos pues el relativo a las lenguas en las cuales se redacta el acuerdo global. Ya no es necesario pues redactar todas las, reconocer una serie de idiomas oficiales en la Unión Europea. Y también establece que cada parte deberá notificar a la otra por escrito a través de canales diplomáticos el cumplimiento de sus procedimientos internos requeridos para la entrada en vigor del presente acuerdo.
Y también aquí se establece que las partes podrán aplicar el presente acuerdo provisionalmente de conformidad con sus respectivos procedimientos internos según corresponda, y es justamente estas disposiciones lo que posibilita a las partes la suscripción de una carta paralela que posibilitan que el Reino Unido, bueno, esté aplicando, pueda aplicar las disposiciones del acuerdo de continuidad comercial. Y bueno, ese es de manera general el contenido del texto de acuerdo de continuidad. La siguiente, por favor. Ok, bueno, el artículo 3, que incorporación de las cuñas relativas al comercio global. Hay se trae aquí el concepto de mutatis mutandis, es decir, las disposiciones relacionadas con el comercio del acuerdo global, del acuerdo México-Unión Europea, se incorporan al acuerdo de continuidad comercial, mutatis mutandis. Esto significa que cualquier referencia a la Unión Europea, a la Comunidad Europea, a los Estados miembros, no se incorporan al acuerdo y serán reemplazados por el Reino Unido. Esto significa que las disposiciones incorporadas deben leerse teniendo en cuenta los cambios técnicos necesarios para aplicar el Telecuen como si fuera celebrado entre Reino Unido y México. Es decir, bilateralizar el Telecuen. La siguiente lámina, por favor. Digo, además de estos 12 artículos, se incorpora un anexo que incluye modificaciones al acuerdo incorporado, modificaciones a la decisión 2-2000, modificaciones al anexo 1 sobre calendario de declaración arancelaria, modificaciones al anexo 3 de la decisión de 2000, a fin de introducir el concepto de acumulación ampliada, pero también para hacer modificaciones con respecto a las verificaciones de origen. La siguiente lámina, por favor. De manera más específica, las modificaciones que se hicieron en el anexo 3, que contiene todas las disposiciones sobre origen, en el artículo, para el artículo 1 se agregan definiciones para conceptos tales como valor añadido y material originario de la Unión Europea, que son conceptos que se requieren definir a fin de poder utilizar la acumulación ampliada, es decir, tanto para acumular materiales de la Unión Europea, así como también poder habilitar el acopio de información sobre la calificación de estos materiales. Se hace necesario modificar algunas definiciones. Se adiciona un artículo, el 3A, que define la acumulación de origen ampliada. La siguiente, por favor. Y de manera más específica, a través de esta disposición, se posibilita que México y Reino Unido puedan reconocer como originarios los materiales de la Unión Europea. Es importante señalar que a fin de asegurar el carácter originario de los materiales al utilizar la acumulación ampliada, los materiales a acumular deberán de estar respaldados por el correspondiente sustento documental, lo cual el exportador que utilice acumulación ampliada debe contar con una declaración del proveedor del material originario de la Unión Europea. Esto es muy relevante en el caso que las empresas asociadas a Canaintex tuvieran interés de utilizar esta disposición. Y bueno, contiene disposiciones sobre verificación de origen que otorgan certeza jurídica, ya que permite a las autoridades de México y de la Unión Europea asegurar que los productos califican como originarios, así como el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la acumulación ampliada. Y bueno, para asegurar la exactitud de las solicitudes de trato preferencial y determinar si un producto importado bajo el acuerdo efectivamente cumplió con los requisitos de origen, en caso de una verificación, la autoridad aduanera que lleve a cabo una verificación, la autoridad aduanera
en el caso de la Unión Europea, o la autoridad competente en el caso de México, porque es la Secretaría de Economía, deberá enviar un reporte a las autoridades que soliciten la verificación que indique si el producto cumplió con las disposiciones del acuerdo, y en caso de no recibir el reporte en un periodo de 10 meses, o si la información no es suficiente para sustentar que la mercancía efectivamente cumplió con los requisitos del tratado, la autoridad aduanera podrá negar el trato preferencial al bien. El siguiente, por favor. Es importante resaltar, ¿no?, que las disposiciones sobre acumulación de materiales y procesamiento con la Unión Europea se aplicarán durante un periodo, es temporal, durante un periodo de 3 años después de la entrada en vigor del acuerdo de continuidad comercial. Las partes consultarán sobre si este periodo deberá ser extendido en un periodo de 30 meses después de la entrada en vigor del acuerdo de continuidad comercial. La siguiente lámina, por favor. Se preservan las mismas pruebas de origen, es decir, un certificado EUR1 y las declaraciones en factura por exportador autorizado. A partir del 1 de enero del 2021 se continuará utilizando este formato. Las adecuaciones que tendrá serán en su llenado, es decir, el país de origen en el certificado será Reino Unido en lugar de la Comunidad Europea o México, según corresponda. La siguiente lámina, por favor. Es importante compartirles que a través del portal del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, a través del SNICE, se publicó un oficio a través del cual se dan a conocer los criterios para poder emitir las pruebas de origen a través de este acuerdo de continuidad comercial, y bueno, ahí también se proporcionan el link, el cual podrán consultar para conocer esos criterios. La siguiente lámina, por favor. De manera resumida, lo que establece este oficio es que las empresas a partir del 1 de enero del 2021 que realizan exportaciones al Reino Unido podrán seguir utilizando el mecanismo de declaración en factura y los números de exportador autorizado para las cuales se ha acreditado el cumplimiento de la regla de origen en el marco del Telecoem a través de un registro de productos elegibles, podrá seguirse utilizando para exportar mercancías registradas hacia el Reino Unido. Es importante señalar que, bueno, también la autoridad competente que emite las pruebas de origen, que es la Dirección General de Facilitación del Comercio y Comercio Exterior, continuará emitiendo certificados de origen únicamente para mercancías sujetas a cupo, conforme al formato acordado con el Reino Unido. Y de igual manera, para aquellas empresas que aún no cuenten con un número de exportador autorizado, podrán solicitarlo a través de la ventanilla única. Y bueno, en el marco del Telecoem, y este mismo número de exportador autorizado podrá ser utilizado en sus exportaciones hacia el Reino Unido. La siguiente lámina, por favor. También es importante comentarles algunas adecuaciones que se hicieron a la disposición sobre transporte directo. Es decir, las mercancías deberán de transportarse de manera directa del país exportador al país importador del acuerdo. Sin embargo, bueno, se permite que las mercancías puedan transitar por terceros países por cuestión de la logística, ¿no? Si requirieran hacer algún cambio de transporte, algún almacenamiento temporal, se permite hacer estos tránsitos, hacer estos transbordos, estar almacenados de manera temporal, siempre que las mercancías permanezcan bajo vigilancia de la autoridad aduanera, y siempre que se garantice que las mercancías no hayan sido alteradas o transformadas. Es importante señalar que, bueno, durante el tránsito en terceros países, se permite que las mercancías puedan ser divididas o fraccionadas, que puedan ser etiquetadas o marcadas. Es parte de los cambios que se introdujeron en el acuerdo de continuidad comercial.
y que está en línea con disposiciones que se permiten en el marco de otros acuerdos comerciales y que busca pues atender operaciones que son habituales durante la logística de una operación de comercio exterior. La siguiente lámina, por favor. El artículo 31 del anexo 3 sobre calificación de origen también tuvo adecuaciones con base en las nuevas disposiciones de acumulación de origen ampliada. Ahora las empresas deberán mantener registros para demostrar que las mercancías califican como originarias, los materiales califican como originarios de la Unión Europea y por tanto, bueno, se pueden luego entonces considerar como originarias de México y del Reino Unido. Se realizaron adecuaciones al artículo, habilitando a las autoridades aduaneras conducir verificaciones que permitan asegurar el carácter originario de los productos en cuestión. Los cambios principios en verificaciones, ampliar las facultades de la autoridad que solicite una verificación para acopiar, para pedir más información y pedir información específica sobre la calificación de origen y ahora pues sobre la acumulación ampliada, que la autoridad que hace una verificación debe dar un reporte con información mínima. Y también un aspecto que es muy relevante pues es que ante la imposibilidad de la parte que conduce a una verificación de otorgar toda la información necesaria que permita dilucidar las dudas que tenga la autoridad aduanera, la autoridad aduanera del país importador podrá negar el trato preferencial. La siguiente lámina, por favor. Con relación a los compromisos arancelarios entre las partes, no hubo cambios en relación al Telecuem. Digo, las mercancías sujetas a cupo o unos TPLs, es decir, mercancías que tenían, o bueno, tienen de hecho una regla de origen distinta. El único cambio es se ajustaron los montos de estos cupos, es decir, el monto de los cupos se prorratearon para representar únicamente el comercio de México y el Reino Unido. Entonces, en esta lámina ustedes podrán encontrar cuáles eran los montos bajo Telecuem, que evidentemente estaban sustentados porque, bueno, era un bloque comercial. Esos costos, estos montos tuvieron que ajustarse a fin de reflejar que ahora ya no es un acuerdo con un bloque comercial, simplemente con solo un socio comercial, por tanto estos montos disminuyeron. La siguiente lámina, por favor. Las reglas específicas de origen para productos textiles no tuvieron cambios, se mantienen las mismas reglas, las que están en el apéndice 2 de la decisión 2-2000 en el anexo 3. Se mantienen en la lista, en el apéndice 2, se indican, bueno, la lista de elaboraciones o transformaciones que se tienen que llevar a los materiales originarios para que un producto pueda tener el carácter de originario. La siguiente, por favor. ¿Y cuál es la relación a futuro entre México y el Reino Unido? Es conforme a los compromisos revisados en el texto de continuidad comercial. Este acuerdo tuvo como objetivo evitar una disrupción en el comercio preferencial, en los flujos comerciales, de tal manera que tiene una vigencia de 3 años y durante este periodo de 3 años las partes deben iniciar negociaciones este año con miras a concluirlas en 3 años. También es importante resaltar que, bueno, evidentemente se aspira a que este acuerdo comercial pues sea un acuerdo comercial moderno y ambicioso, que tenga estándares como los acuerdos negociados recientemente. Evidentemente, cuando se inicien formalmente ya las negociaciones, la Secretaría de Economía, como lo ha hecho en otros procesos de negociación, coordinará la posición de nuestro país con base en consultas con el sector privado, de tal manera que, bueno, seguramente en el transcurso de este año
la Secretaría de Economía se pondrá en contacto con la Canaintex para poder conocer su posición en esta nueva negociación. La siguiente lámina, por favor. ¿Y cuál es el presente del acuerdo de continuidad comercial? Este acuerdo se encuentra en proceso de aprobación ante el Senado de la República por el sistema legal que tiene el Reino Unido. Ellos lo aplican de manera provisional. Es importante señalar que el texto de continuidad comercial ya fue presentado ante el Senado. Y lo que sabemos, de conformidad con la información que hace pública el Senado, es que el 25 de febrero la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República avaló el dictamen por el que se aprueba el acuerdo de continuidad comercial. Y bueno, hay un comunicado que hace el Senado con respecto a este acuerdo. Sin embargo, entendemos que bueno, todavía no concluye todo el proceso que se requiere realizar ante el Senado. Por lo cual, bueno, si este acuerdo es aprobado en el Pleno del Senado o cumple con todas las formalidades que requiere nuestro Senado, luego entonces, pues bueno, México ya podría hacer la notificación al Reino Unido, la notificación que se da en el artículo 12, sobre la conclusión de los procedimientos legales internos para poder poner en vigor este acuerdo. Y evidentemente, en este caso, bueno, el Gobierno de México dará a conocer a los operadores comerciales a través del Diario Oficial de la Federación, tanto de la aprobación del Senado, de la eventual, si fuera el caso, aprobación del Senado, como de la entrada en vigor del acuerdo, por lo cual pues únicamente los exhortamos a estar atentos de las publicaciones que se ven en el Diario Oficial de la Federación. Y pues simplemente a manera de conclusión, pues reiterar la naturaleza provisional y temporal de este acuerdo de continuidad comercial. Son únicamente 3 años. Se esperan iniciar negociaciones conforme al acuerdo este año. Y aquí lo importante es que los operadores comerciales tengan la posibilidad de seguir exportando con acceso preferencial al mercado del Reino Unido y bajo condiciones similares a las establecidas en el acuerdo con la Unión Europea. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero pues haya sido de interés, ¿no?, la información proporcionada, y quedamos a la orden para atender cualquier duda o pregunta y eventualmente organizarnos para coordinar la posición de México en esta negociación de un acuerdo con el Reino Unido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miroslava. La verdad es que ha sido muy clara, como siempre, tu exposición. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este día, que también para toda la industria textil, siendo la de mayor empleador de mujeres, pues bueno, para nosotros este día es algo también a destacar, ¿no? El empleo de las mujeres, y que estés con nosotros y que seas tú quien esté hoy aquí en Canaintex. A manera de contexto, también me gustaría dar algunas cifras que representan para nosotros este acuerdo que tenemos, que lo explicas muy bien, pero también dar un poco de cifras para el sector. La balanza, como tú debes de saber, la balanza que tenemos con Reino Unido es deficitaria. Estamos trabajando con aproximadamente 10 millones de dólares en el 2018, 9 millones y medio en el 2019, y en el 2020 alcanzamos una balanza deficitaria de 5 millones 800 mil dólares. Nuestras exportaciones al último año fueron alrededor de 3 millones de dólares, y nuestras importaciones cerramos con 12 millones en el 2019 y 9 millones en el 2020. Por tanto, nos parece que este año, que como tú lo comentas, será un año de acercarse con la industria para poder evaluar las oportunidades que se puedan tener con este acuerdo, pues será muy importante pasar de ese lugar que tenemos hoy del ranking. En el año 2020, Reino Unido ocupó el lugar número 30 de destino de las exportaciones textil y confección de México, siendo también México el lugar número 64 de destino de las exportaciones textil, confección
de Reino Unido. Entonces son datos que me parecían relevantes poderlos compartir. Y pues me gustaría, porque tuvimos algunas preguntas durante el registro y durante tu exposición, cederle la palabra a Marta Versosa, que es nuestra directora de Comercio Exterior, para que nos ayude con estas preguntas. Marta, no sé si ya estés lista. Y nuevamente muchas gracias, Miro. Todavía no me despido. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Miroslava, como siempre. Muy clara tu exposición. Aquí nada más queríamos, en principio, además de agradecerte, hacerte algunos cuestionamientos de este periodo de transición en el inter de que se llegue a un TLC. ¿Cuáles, digamos, serían las ventajas que pudiéramos tener en el caso de el sector textil, dado que la Canaintex participó en la modernización? Sin embargo, la modernización del Telecuem no fue el punto de partida de esta negociación, sino el Telecuem original. Entonces, en ese sentido, se espera que la futura negociación considere todos estos nuevos conceptos y cosas que se analizaron en la modernización, o cómo es que tienen contemplado hacer este TLC en beneficio, porque pues obviamente, como comenta la licenciada Apple, existe un déficit en el caso de México y Reino Unido. Sería la primera. Sí, gracias, Marta. Efectivamente, bueno, un punto de referencia podría ser el Telecuem, ¿no? Modernizado. Sin embargo, bueno, invariablemente creo que esta es una oportunidad, ¿no? A veces negociar con la Unión Europea, bueno, ustedes participaron como bloques, es más complicada la negociación. Ahora, con un solo país, pues eso permite que se puedan incorporar, se puedan adecuar o particularizar con los datos que ustedes acaban de aportar, pues ajustes. O sea, si bien una referencia puede ser Telecuem modernizado, eso no significa que no se le puedan hacer otros ajustes u otras adecuaciones por simple virtud de que, bueno, el perfil o el comercio con Reino Unido puede ameritar otras disposiciones. Yo creo que sí hay un área de oportunidad para que el acuerdo esté particularizado con el Reino Unido. O sea, el acuerdo modernizado del Telecom sí es una referencia, o sea, sí moderniza varias disposiciones, pero sí creo que no necesariamente tiene que ser la exacta réplica. O sea, creo que hay muchas otras buenas disposiciones que hemos incorporado en otros acuerdos, o inclusive disposiciones que se pueden ajustar a la realidad con el Reino Unido y que pueden ser distintas al Telecuem modernizado. Perdón, gracias. En el caso de, bueno, la parte logística, aunque ya hiciste mención a esto, como tú sabes, cuando se enviaban cosas al Telecuem y hacer la certificación, el llenado de cuestionarios, y bueno, aquí nos preguntan si es necesario hacer cambios o tener un nuevo número de exportador autorizado en caso de que una empresa lo tenga, y de igual manera ligarlo al tema de que como las fracciones arancelarias han cambiado en la tarifa mexicana y los NICOS, si también sería necesario hacer adecuaciones a estos cuestionarios, si también se van a usar para este país. Ok, digo, una vez hecha la consulta con la Dirección General de Facilitación del Comercio y Comercio Exterior, nos confirmaron que los cuestionarios de registros de productos elegibles autorizados para Telecuem podrán seguirse utilizando para las exportaciones al Reino Unido, tanto para la emisión de certificados como para las declaraciones en factura. En ese sentido, fue el 12 de enero de este año que esta Dirección General publicó el oficio número 414, que contiene todos los criterios para la emisión de las pruebas
de origen. Aquí la única puntualización es que durante la contingencia la emisión de certificados EUR1 únicamente será para mercancías bajo cupo, de tal manera que no es necesario tramitar un nuevo registro siempre que la información declarada en el cuestionario autorizado siga vigente. Evidentemente, si hubo cambios en insumos, valores, proveedores, sí es necesario tramitar un nuevo registro. Y con respecto a las nuevas fracciones arancelarias o los NICOs, lo que nos confirmaron es que para los trámites de certificados de origen, registros de productos elegibles y emisión de certificados, únicamente se requieren las fracciones a 8 dígitos, sin NICOs, y que previo a la entrada en vigor de la nueva LIGI, llevaron a cabo un plan de actualización de fracciones asociadas a los registros de productos elegibles. De cualquier manera, Marta, si hubiera algunas dudas con respecto a la actualización de los registros o de cómo llevar a cabo sus trámites con el Reino Unido, podemos indicarles las cuentas de correo en el cual les pueden atender dudas, actualización de registros de productos elegibles, o si hay dudas relacionadas a emisión de certificados de origen. Ok, muchas gracias. Una de las cosas que se vieron dentro de las modificaciones en el listado de modificaciones en este acuerdo fue un tema de verificación de origen en el caso de acumulación con la Comunidad Europea. Las verificaciones van a ser diferentes a lo que estamos acostumbrados en el Telequem. No de manera general, no. O sea, es decir, las verificaciones las seguirán conduciendo, en el caso de México, la Secretaría de Economía. Es decir, son verificaciones a través de autoridad. En caso que el Reino Unido tuviera dudas, contactará a la Secretaría de Economía, y Secretaría de Economía, de ser el caso, contactará a la empresa. Entonces, en ese sentido, el mecanismo general seguirá siendo el mismo. Sin embargo, dentro de las facultades de la autoridad que hace una verificación, se amplían para poder pedir más información, principalmente relacionada a la acumulación de origen. Creo que ese es el cambio más relevante. Es decir, si una empresa decide utilizar acumulación ampliada, que significa materiales originarios de la Unión Europea, será necesario que cuente con las declaraciones de sus proveedores, que sustente que la mercancía efectivamente es originaria, porque esta documentación puede serle requerida durante una verificación de origen. Creo que esta es la parte más importante. Además, bueno, el otro cambio importante es que tanto la Secretaría de Economía en el caso de México como la aduana británica tendrán que preparar un informe más detallado de verificación de origen. Entonces, derivado de ese reporte de la verificación de origen, es muy probable que la autoridad les puedan pedir más información a las empresas, porque deben de preparar ese reporte mínimo de información, o la autoridad les puede pedir información adicional. Entonces, creo que ese sería el cambio más importante en las verificaciones. En ese sentido, por ejemplo, el cuestionario para el Telequem no considera el tema de la acumulación ampliada. Obviamente, la acumulación ampliada favorece más a Reino Unido por la cercanía geográfica con la Comunidad Europea. Sin embargo, en el caso de México, podríamos tener algún insumo de la Comunidad Europea, de acumulación ampliada. El cuestionario aún no se modifica. ¿Cómo se podría manejar eso? ¿Como si fuera originario? Sí, seguramente el registro de productos elegibles tendrá que adecuarse para que en el caso del Reino Unido se cuente con una información de alguna declaración de que los materiales no son originarios de la Unión Europea, se haga algún tipo de precisión, pero sí, o sea, el cuestionario sí debe tener algún tipo de validación
que permita considerar como originarios todo lo que provenga de la Unión Europea. Gracias. Un tema de interés en este nuevo acuerdo de continuidad es el nuevo concepto de acumulación ampliada. Y obviamente está el tema de valor agregado, tal y como se maneja, que obviamente eso no existe en el Telequem, el valor agregado. Parecería como que un producto que está hecho en la Comunidad Europea que no cumple con las reglas de origen establecidas y que no se modificaron, ahora ese insumo hecho en la Comunidad Europea, por el hecho de tener algún insumo originario, puede ser incluido en el proceso productivo de este nuevo acuerdo, y que lo importante sería que el valor que se le agrega en alguno de los dos países parte de este acuerdo debe ser mayor que el valor del insumo originario. ¿Sería así? No tiene montos, no es una regla donde diga tiene que cumplir con tal porcentaje o detalles de esos. Si nos puedes ampliar esa información, gracias. Sí, efectivamente, Marta, el otro concepto es permitir la acumulación para aquellos materiales. El acuerdo establece cuando la elaboración o la transformación que se le realice no vaya más allá de las operaciones contenidas en el artículo 6 sobre operaciones mínimas, la manera como se va a contabilizar el contenido originario de ese producto es a través del concepto del valor añadido, lo cual lo que significa pues es que se puede contabilizar, como señalas, pueden ser varios materiales o con que haya un material originario de la Unión Europea, ese contenido puede contabilizarse para la acumulación ampliada con el Reino Unido. No se establecieron ningún porcentaje mínimo. Simplemente, bueno, lo que establece este concepto es que el precio ex-works se le va a sustraer el valor en aduana de los materiales que sean originarios de la Unión Europea para efecto de poder aplicar el concepto de valor añadido. No sé qué tanto vaya a utilizarse este concepto. Probablemente la acumulación que más se vaya a utilizar sea la de la acumulación de materiales originarios. Con las conversiones que hemos tenido con algunos sectores, creo que esta es la acumulación que en su caso más podría llegar a utilizarse. Como bien lo señalas, efectivamente, pues bueno, por cercanía geográfica será el Reino Unido quien más lo utilice. Ahí, en el caso de México hay algunos sectores muy focalizados que sí tienen de manera significativa proveeduría europea y que más bien seguramente aplicarán el concepto de acumulación ampliada, pero bajo que estos materiales califican como originarios. El otro concepto de la revisión que hicimos, si bien está aquí contemplado, pues se ven muy pocas posibilidades que se pueda llegar a utilizar. Ok, en ese sentido, por ejemplo, tomando al sector textil en un ejemplo práctico, digamos, si tenemos una tela hecha en Italia, donde hay unas mezclas y no cumple la regla de origen del acuerdo, sin embargo, tiene un insumo que sí es originario contra otros que no son originarios y por eso no cumple la regla de origen, entonces no se tomaría en cuenta el valor de lo no originario, sino nada más del valor de lo originario versus lo que se le agrega al producto final
en Reino Unido, ¿así sería? Sí, exacto. Esa partecita sería lo que se le podría sustraer a esa tela de Italia, ¿no? Ujú. Y claro, el Entonces, procesamiento que se realice en Reino Unido. pero digamos el comparativo de valor sería el valor de, vamos a pensar, un vestido contra el valor del... Ay, perdón, Marta, la parte final creo que se cortó tantito. Decías el valor perdón. del... Ajá. Sí, por ejemplo, si se hace un vestido en el Reino Unido, a partir de una tela que no cumplía las disposiciones del tratado, entonces se desagrega y nada más se toma en cuenta el valor del originario, no se toma en cuenta el valor de lo no originario, y ese es, digamos, el valor del producto versus el valor del insumo originario. Debe ser mayor, sí, obviamente. Exacto, sí, es correcto. Solamente la partecita gracias. original. Le paso la palabra a la licenciada Abril. Muchas gracias, Miros. No, a la orden. Muchísimas gracias, Miros, como siempre, agradecer tu participación con la Cámara, reconocer que siempre has sido muy dispuesta con nosotros y en cualquier duda que hemos tenido en el sector, siempre has estado ahí y también en las negociaciones nos has considerado. Entonces, nada más que agradecer y el espacio que puedas tener, y también comentar que el viernes nos volvemos a ver por aquí en otro tema, pero el viernes estaremos nuevamente contigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. Agradecemos a todos los asistentes su participación. Si tienen consultas adicionales, favor de hacerlas llegar a los correos que están en pantalla también. Y en pantalla se encuentran los siguientes, me los pasaron muy rápido, pero los siguientes cursos que vamos a tener por acá. Los pueden consultar y se pueden registrar también. Las dudas que tengan, tenemos también los correos que nos hizo llegar Iván Espíndola al chat, se los hacemos llegar. Y no olviden que al finalizar tienen la liga de descarga con la presentación que nos hizo la licenciada Miroslava. Agradecemos sus comentarios para mejorar, siempre son bien aceptados.